Buenas tardes, amigas y amigos. En este largo camino por dejar huellas nos encontramos hoy con Paulina Soria, amiga querida de muchos años, paisana también. Hoy tengo que contarles, ya saben, yo soy de Loja y obviamente pues tenemos como este protocolo de conversación diferente cuando nos encontramos con alguien de nuestra tierra. Nos pasa a todos, les pasa a ustedes, nos pasa a nosotros. Hoy Paulina nos va a contar en esta búsqueda de mentoras y mentores por el cambio climático en Latinoamérica, gente que está dejando huella con su acción climática. Hoy nos va a contar quién es ella, cuál es su vida, cuál es su trayectoria, qué podemos nosotros hoy aprender de ella. Y obviamente este es un tema muy interesante. Paulina en las próximas semanas va a estar haciendo los huellas de los bioemprendimientos de toda Latinoamérica. Imaginemos, ella va a estar entrevistando a su gente con un co-host que ya lo van a conocer también en los próximos días. Entonces, el día de hoy iniciamos. Paulina, buenas tardes. Qué gusto que nos acompañes el día de hoy en este escenario, este set que le podemos decir de huellas. Y obviamente hoy los saludamos desde esta maravillosa bioemprendimiento que es ProGreen, que nos ha prestado el espacio como para poder hacer esta entrevista y que obviamente pues nos va a permitir en los próximos días ir conociendo también a todas estos bioemprendimientos, estas mujeres, hombres, jóvenes que están haciendo del bioemprendimiento una forma de apoyar a mitigar y adaptarse al cambio climático a través de acciones climáticas positivas. Paulina, buenas tardes. Por favor, estamos aquí. Cuéntanos, primero un saludo y de ahí nos contarás quién es Paulina Soria y por qué está el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Como siempre, para mí es un gusto acompañar en estos espacios, en estos desafíos, por compartir justamente estas historias que tenemos detrás, historias que tienen una fuente increíble de personas que nos inspiran, que nos hacen como ir a esta búsqueda constante de buscar un bien común, que creo que es lo que compartimos tú y yo, Juan Carlos. Es correcto, Paulina, y seguramente hoy nos contarás esa trayectoria desde esa jovencita que en algún momento por allá por los años 90 estaba con un trabajo con Charlie Kenny Jordan. Algunos de los amigos que nos vean tal vez han escuchado ese nombre de una persona que ha hecho mucho bien desde cada uno de los espacios en donde estuvo, y tú estuviste allí. Por favor, comencemos desde allí. Paulina, ¿nos puedes contar? Yo puedo ir un poquito más atrás porque tú topas el tema de que somos los dos lojanos y me gustaría recordar de dónde vengo, y vengo de un cañaveral que tú y yo hemos visitado, este cañaveral que está en el Valle de Catamayo, y creo que cuando pensamos en qué está detrás de nosotros, esta posibilidad de estar conectada a un valle, a tener la niñez que tuve en el campo, con este calor que solo tú lo puedes recordar, con la necesidad de pisar la tierra descalza, porque usar zapatos traía el calor justamente de este valle azucarero. Creo que hay dos personas claves que también inspiran todo el trabajo que he caminado, ¿no? Inspiran estas huellas que he recorrido. Y creo que la una es mi abuela materna, María Esther, que desde niña pudo como inspirar a este trabajo con las manos y hizo de su trabajo con las manos realmente la posibilidad de educar a toda una familia. Y por qué no decirlo a toda la vecindad, María Esther, André. Y me parece que ya entrando al mundo forestal, al mundo de los bosques, es justamente Gustavo Galindo, uno de los mentores que de alguna manera abre toda la posibilidad de descubrir detrás del árbol, detrás del bosque, todas las opciones que hay para reconocer raíces, orígenes, diversidad, y un montón de servicios más allá de la madera, ¿no? Ese primer capítulo
hace que de alguna manera me enrumbe justamente a la combinación de lo que significa el trabajo forestal, el trabajo de los bosques, pero combinado también al trabajo con la mujer. Hay un tema de que el espacio de producir con las manos te conecta con el corazón. Entonces hay también, creo que, una combinación de un trabajo intelectual, de un trabajo muy racional, muy lógico, con que es inspirado justamente por muchísimas mujeres que hacen justamente con sus manos también un tema de conocimiento y un tema de productividad para su familia. Qué lindo. Empezamos hablando, quería empezar por algo técnico y tú nos llevas a todos hacia un recuerdo extraordinario y empezamos, yo veo, a tejer una historia. A tejer una historia desde tus abuelos, desde tu abuela materna, y obviamente viene también en un espacio físico, un espacio que definitivamente es una maravilla, es un regalo de Dios, es el Valle de Catamayo. Y obviamente en ese Valle de Catamayo, donde tú cuentas cómo ese calor, ¿no es cierto?, pisando descalza, te fue convirtiendo en una persona que fuiste amando la naturaleza, ¿no es cierto? Pasamos a esta segunda parte donde hay un personaje que estamos seguros que lo vamos a tener pronto acá, que es Gustavo Galindo, otro mentor desde el sector forestal para muchísimas generaciones. Realmente creo que es una memoria histórica, no solamente del Ecuador. Él ha estado en varios países latinoamericanos y él nos contará también esa historia. Entonces estuvimos en este proceso, en este proyecto, en donde fuiste cambiando tus habilidades por un poco el diseño, lo fuiste o moldeando a esas habilidades dentro del mundo forestal y luego llegamos hasta el mundo del bambú, pero no quiero adelantarme, quisiera que tú nos cuentes esa historia y cómo conectan esas historias ya con el conocimiento real de generar buenas prácticas para la mitigación, para la adaptación al cambio climático. Es lindísimo porque justamente es Gustavo el que abre esta posibilidad de trabajar en el proyecto de desarrollo forestal campesino que lo lideraba Charles Kenny Jordan, ¿no? Un gringo alto, grandote, con una cara imponente y que también me desafiaba en términos de que estaba muy joven, venía de una carrera de diseño. Para mí el diseño era el mejor pretexto para ocultar mi timidez, porque había un lápiz y un papel, y era el lápiz y el papel el que comunicaba lo que yo quería decir o lo que otro necesitaba plantear. Y es ese espacio de diseño justamente de lápiz y papel el que me lleva a descubrir en el mundo campesino, en el mundo rural, en el mundo forestal, toda la posibilidad de unir un puente entre lo que es el conocimiento técnico y el conocimiento ancestral detrás de las especies forestales. Y en esta escuela, que para mí es el DFC, Desarrollo Forestal Campesino, empiezo a tener la oportunidad de compartir con gente que venía de afuera, gente de Perú, que tenía estos conceptos de agroforestería. Eran conceptos innovadores para esa época. El tema, por ejemplo, de mirar en el bosque no solo la madera, sino los productos forestales no maderables. El mirar estos roles diferentes entre hombres y mujeres en un mundo que muchas veces no entendemos, que lo vemos injusto en el sentido de que no hay las mismas oportunidades de estudiar en una escuela, en un colegio, que el que tenemos en la ciudad. Entonces, ese mundo que tú cuentas de la agroforestería comunitaria, yo creo que es un muy buen ejemplo que ahora es una respuesta a todas estas acciones climáticas, ¿no? La población está creciendo, los cultivos también necesitan crecer, pero esta combinación con árboles habla ya de la posibilidad justamente de que en terrenos cortos optimicemos nuestra producción y que hagamos de estas fincas realmente una tienda donde hay una diversidad de productos que de alguna manera ayudan a alimentar a la familia, a esta familia campesina,
pero que el árbol le da otro tipo de recursos, ¿no? Siempre hablábamos de que el árbol es como la alcancía familiar. Un campesino corta su árbol cuando el hijo se le enferma, cuando necesita comprar sus útiles para ir a la escuela ya. Entonces es como cada uno de estos productos tiene una dimensión distinta para esta economía familiar y que también tiene que ver mucho con el tema de resiliencia climática, ¿no? Cómo entendemos estas temporadas de sequía, estas temporadas de lluvia y cómo ellos aprovechan cada una de estas temporadas para generar una respuesta distinta, una respuesta de producción, una respuesta de economía que justamente mira esta biodiversidad. Esa visión casi de paraguas que nos acabas de comentar en este momento es realmente fantástica, ¿no es cierto? Lo que tú estás hablando, ¿no es cierto? Es lo que actualmente le llamamos restauración forestal, ¿no es cierto? Porque la restauración forestal viene de un proceso en donde hubo una degradación. Y esa degradación lo que ha hecho es obviamente dañarnos el suelo y luego, posteriormente, es el ambiente el que va cambiando. Y eso es un poco lo que vamos viendo con el cambio climático, ¿no es cierto? Y esto tiene una serie de factores. Unos factores son antrópicos. El hombre, por su necesidad de tener recursos, ha intervenido en la naturaleza. Pero también la naturaleza, en diferentes circunstancias, lo ha hecho. Sin embargo, no sé si yo estoy viéndolo o tú también lo ves, pero existe un antes y un después, ¿no es cierto? Tenemos ese antes en donde nos íbamos apropiando de los recursos sin tener una conciencia, pero hay un después en donde decimos, no, esto tenemos que cambiar. Y estamos regresando a prácticas ancestrales, que es un poco lo que tú nos estás comentando, para entender que la forma de tener nuevamente un planeta saludable es regresar a entender estas prácticas, ponerlas en el terreno, sumarles técnica y tecnología, que esa es la otra parte, y obviamente dar unos saltos hacia lo que tienen que ser la nueva acción climática. No sé si esto es lo que has tenido tú en tu vida, en tus diferentes estadios de lo que has transitado hasta ahora, Paulina. Totalmente, Juan Carlos. Yo creo que lo que tú hablas, en otras palabras, se llama poner en valor. Es decir, todas estas prácticas, estos conocimientos ancestrales, esta convivencia armónica que tenían justamente nuestros abuelos. Hablábamos hace un momentito de nuestros orígenes, de Catacocha, de, por ejemplo, estas cochas que hay justamente para abastecer el tema de agua, ¿no? Es reconocer en este conocimiento ancestral el valor, el sistematizarlo, pero también el investigarlo. Es juntar toda la parte técnica, académica, con esta sabiduría ancestral, empírica y ir un poquito más allá, ir justamente a esta posibilidad. Nosotros, desde los aspectos metodológicos, le llamamos gestión del conocimiento. Que implica justamente, yo reconozco en ti que tú tienes una historia, que tienes unas raíces y que a partir justamente de esta comprensión de quién eres tú, yo puedo no solo poner en valor y reconocer lo que tú traes, sino puedo sumar a eso lo que trae el otro. Y ahí hay la capacidad justamente de innovar. ¿Por qué? Porque a lo que tú ya conoces se le puede incluir este plus que posiblemente hace que te expandas como ser humano, como comunidad, como asociación o como grupo que está justamente buscando el transformar su vida para bien. Es fantástico. Lo que tú estás comentando es ya un concepto que lo estamos tratando de imprimir dentro de los diferentes programas de Premio Sacha. Ya vamos a hablar, eres una de las mentoras y mentalizadoras también de Premio Sacha, que le llamamos la minca por el valor compartido. Esa minca, ese conocimiento ancestral, sumado a la técnica, a la tecnología contemporánea, nos da la posibilidad de hablar entre iguales, entre los que traen esta
este conocimiento con los que tienen la técnica. ¿Y qué se genera de esta minca por el valor compartido? Es básicamente un solo camino, ¿no es cierto? Entonces, el camino es el del desarrollo, del desarrollo sostenible, que estamos hablando tanto, pero que al final viene de dos vertientes, ¿no es cierto? Y eso es lo interesante, no quedarnos en el pasado, no pensar que el futuro es lo único, sino que tenemos esas dos vertientes. Entonces, desde esa lógica, entramos ya a este mundo en donde tú traes tus recuerdos, el conocimiento también que lo has visto en la ancestralidad de muchas comunidades, y ahora nos gustaría un poco entender, conocer esas buenas prácticas que estás desarrollando en cuanto a este tema de los bioemprendimientos. Este es tal vez el programa inicial donde damos el banderazo a lo que van a venir unos huellas de los bioemprendimientos, pero debemos un poco entender qué son esos bioemprendimientos, por qué consideramos que son tan importantes en este momento, por qué si es que tenemos una fábrica, una mega fábrica como es la China y de pronto hay unos emprendimientos que están en la Amazonía o en cualquier sitio, ¿por qué es importante que esos bioemprendimientos el día de mañana compense también esta técnica, esta tecnología que vienen desde países teóricamente que les llamamos desarrollados, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es tu visión ahí, Paulina? Justo ayer teníamos con un grupo de especialistas la discusión de qué es bio, y había como un tema común, que el bio nace justamente de este concepto de biodiversidad, y en el entorno de nuestro país, que es justamente multidiverso, que tiene una capacidad increíble de flora y fauna, el reconocer que hay productos que son fruto justamente de esta biodiversidad y de este conocimiento de un territorio en generar un valor agregado a partir de esta biodiversidad, creo que es la clave. Acabas de decir algunos aspectos muy relevantes, muy importantes. Es cómo no nos quedamos en el pasado, sino asumimos el presente como la posibilidad justamente de conectar esa sabiduría para un bien común. Y ahí creo que hay un tema que ProGreen nos inspira, que es justamente el consumo responsable. Es decir, no puede haber este tema de bioemprendimiento, de bionegocio, de bioeconomía, si junto a él no hay un tema de decisión de compra consciente, responsable, que es lo que justamente estamos tratando de impulsar desde varios frentes, ¿no? Hablábamos de la acción climática y de qué podemos hacer cada ciudadano, cada ciudadana para aportar de una manera que involucre estar en el espacio de cada uno. Y yo creo que hay un punto clave, que es cuando uno está tomando una decisión de generar una compra para tu bienestar, pensar justamente en cuál es esa historia detrás de esa compra. Y no estoy hablando solo de una historia romántica, de una historia que cuente que hay familias que están detrás de esta actividad, sino también de una historia que permita garantizar que se está protegiendo el ambiente. ¿Qué pasa con muchos productos que vienen de China? ¿Cuál es el sistema de producción de esos productos? De la misma ropa. Buscamos posiblemente el precio más bajo, pero ¿a quién estamos alimentando con esa decisión de compra cuando ese producto tuvo que venir en barco, en avión, la huella de carbono que está dejando eso, frente a la posibilidad de consumir un producto que es hecho con esta sabiduría, con esta mejora continua de esta familia que quiere salir adelante, de una empresa que está aquí en el país. No quiero hablar solo del núcleo familiar, quiero hablar también de empresas que están apostando justamente ya con principios sociales, ambientales y económicos a generar productos innovadores, productos de calidad. Entonces yo creo que ProGreen justamente es como la casa que nos permite encontrar ese tipo de productos que nos da la posibilidad de tener compras conscientes. Qué interesante.
Acabas de hablar de varios temas. Bioproductos, empecé hablando de los bioemprendimientos, que son los bionegocios, pero derivas en algo fundamental, que es la bioeconomía, que es hacia donde de alguna manera debemos tender. De alguna manera digo porque nosotros necesitamos también otros productos o otras materias primas que no son renovables, pero que nos permiten el día de mañana generar en cambio lo que se llama la economía circular. Esto lo tenemos guardado para otro momento porque eso es fantástico también. Pero hablando de los bioproductos, voy a poner un ejemplo que me parece extraordinario para pedir tu comentario sobre ese trabajo, por ejemplo, que estás haciendo con las mujeres que trabajan con la cabuya. Ya nos vas a contar qué es la cabuya, pero voy a poner un ejemplo. Yo no estoy yéndome contra el país X, Y o Z o los productos que vienen de allá, ni estoy en contra de ningún tipo de producto. Lo que necesitamos es un uso responsable, un uso consciente. Me encanta tener este iPad o el teléfono que nos está filmando ahora o esa cámara, porque obviamente nos permite transmitir a nuestros amigos lo que estamos diciendo, porque de lo contrario no lo podríamos hacer. Pero también es importante tomar conciencia. Recién hemos estado en estos días con productores de cacao, ¿no es cierto? Productores de cacao que ensacan su producto, su materia prima en costales de yute. Y este costal de yute va hacia Europa. Ahora, cuando le hacemos el análisis al costal de yute, el costal de yute, el análisis da que cada costal de yute que viene desde la India, ¿no es cierto?, hasta América, tiene más o menos 42 gramos de carbono que ha generado en ese trayecto. Por tanto, el cacao que se ensaca ahí ya tiene una huella, ¿no es cierto? Y es otra la huella del cacao que llega hasta Europa. ¿Qué pasaría si es que ese costal de yute es cambiado, o esa fibra, esa biofibra? El yute también es una biofibra, pero lo podemos cambiar por la cabuya o por el abacá, que es un producto que está siendo cultivado en el Ecuador. Y obviamente ahí empezamos a hablar de que tenemos un cacao, puede ser un café o puede ser cualquier producto, que lo ponemos ya en envases que nacen con carbono cero desde cualquier país de América. Entonces, esos son los conceptos que tenemos que ver. El yute no es malo en sí, ni el abacá ni la cabuya, ¿no es cierto? Si el día de mañana enviamos cabuya a la India para que desde ahí envíen productos, vamos a tener el mismo concepto. Pero yo creo que esto nos puede ejemplificar lo que en realidad significa un bioproducto y por qué es importante empezarlos a utilizar. Totalmente, y hay tantos ejemplos desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿no? Pensando, por ejemplo, en lo que tú decías, en la cabuya, un ágave americano del cual se produce desde mezcal, tequila, acá le llamamos chaguarmishki, que es la bebida justamente que se genera a través de este ágave. La fibra te da la posibilidad de tejerla y de hacer unas cosas increíbles, ¿no? Allá justamente en Loja, hace unas 3 o 4 semanas, visitamos a una asociación de mujeres que están tejiendo la cabuya. Y en este intercambio súper interesante que decías entre países, había una experiencia que ellos habían aprendido de Colombia, porque la cabuya es una fibra muy fuerte. Si tú te pones a tejer la cabuya, lastima las manos. Y las mujeres lo que aprendieron es a encerar su hilo de cabuya para que el tema del tejido sea mucho más fácil. Y este producto se está ofertando en un concepto muy lindo de biotienda que les invitamos también a conocer, es decir, la posibilidad de que los productos usen en su empaque fibras naturales es una posibilidad lindísima de pensar en ocupar recursos locales que permitan justamente esta economía circular. Otro ejemplo es el del cartón, el cartón reciclado. Muchas veces el país ha tenido que importar toneladas de cartón reciclado para hacer pulpa que otra vez nos permite exportar los bananos ecuatorianos que van a Europa. El país está desarrollando también acciones lindísimas para que ese reciclaje de cartón
permita generar una economía en recicladores de base. Entonces hay muchísimas posibilidades también de generar como una economía a partir de lo que significa volver a usar esta materia prima para transformarla en un producto. Entonces, las posibilidades son infinitas, Juan Carlos. Y yo creo que ahí hay ejemplos lindísimos. La semana pasada estuvimos en un foro de chocolate. Justamente fue uno de los encuentros más importantes que el país tiene a nivel de lo que se está haciendo con el chocolate. Y nos contaban de cómo se están usando justamente los residuos de esta cáscara del chocolate para generar papel y para generar láminas también que permitan hacer hasta paneles, ¿no? Paneles de construcción. Todavía costosos, todavía caros, pero estamos en la línea justamente de encontrar estas respuestas. Y ahí la fusión es justamente personas que producen el cacao con la academia. Es lo que tú decías, cómo se encuentran estos dos tipos de conocimientos, los dos valiosos para generar justamente este plus, esta respuesta. Fantástico, Paulina. Y estamos entrando en otro mundo, hoy no lo vamos a topar también, pero estamos entrando en el mundo de los empleos verdes, ¿no es cierto? Que en realidad lo que significan estos es que el día de mañana las personas podamos hacer una serie de acciones, de trabajos que tienen que ver con cómo cuidar la naturaleza, cómo brindar algún servicio desde los servicios ecosistémicos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchísimo por hacer. Por eso consideramos que todavía el planeta no se va a terminar de hoy para mañana y tenemos todavía la posibilidad de ir cambiando. Tenemos que cambiar la conciencia nuestra de cada uno y obviamente vamos a encontrar el día de mañana el camino adecuado para tener un planeta saludable, que eso es al final lo que requerimos. Obviamente tenemos que desaprender mucho y aprender de otras cosas. Nos toca a todos en cada una de las profesiones, en cada una de las acciones. El campo es muy vasto, pero ahora quiero entrar a un tema que me parece muy importante y viene ese compartir también del conocimiento. ¿Qué libro nos recomendarías, Paulina? Y como para poder pensar en que el día de mañana estos libros nos vayan guiando en este nuevo camino, en esta nueva forma de pensar. ¿Cuál ha sido un libro que te ha marcado? Creo que Construyendo Cambios marca como un hito justamente de reconocer cómo este conocimiento de comunidades andinas pueden ser una respuesta frente a lo que significa todos estos desafíos climáticos y que posiblemente fue construido unos 20 años atrás, pero que si tú lo revisas está en vigencia todavía. Me parece que ese es como un libro clave para todos estos temas que tienen que ver con el paisaje, con toda esta mirada de recursos, donde el aspecto forestal es uno, donde hay un tema de agua, donde hay un tema de relevancia de suelo, de reconocer justamente la biodiversidad, todo lo que significa el aire y la economía familiar detrás justamente de eso. Otro que realmente dejó huella es este que habla de metodologías participativas, como sal a la sopa. ¿Por qué? Porque si bien el conocimiento técnico, el conocimiento científico es relevante, si nosotros no construimos un puente para generar como esta posibilidad de aprender, reconociendo que cada uno de nosotros tenemos una forma de aprender distinta, que posiblemente yo soy una observadora reflexiva, que tú eres un teórico y que te gustan los conceptos, que hay gente que aprende haciendo y no tiene otra manera de vivenciar el tema del conocimiento que poniéndolo en práctica. Y estos que simplemente necesitan jugar y a través del juego también aprenden. Y no estoy hablando de niños, estoy hablando de adultos. Y cómo estas distintas formas de aprendizaje te dan la posibilidad de realmente hacer transformaciones en el ser humano.
porque parten justamente de reconocer quién eres, qué traes detrás, qué te interesa aprender y saber. Y en ese reconocimiento el aspecto técnico ya puede entrar, es decir, es cómo abres la llave, la puerta de este ser humano que tiene una necesidad de aprendizaje diferente para luego sí recibir este aspecto técnico. Muchas veces quienes hemos trabajado en procesos de desarrollo creemos tener las respuestas y muchas veces pretendemos llevar respuestas cuando ni siquiera entendemos las condiciones de vida de estas familias que han protegido, que han vivido sin nosotros, posiblemente mejor que nosotros. Entonces, hay un tema también de desarrollar, yo creo que más allá de empatía, que es justamente esta acción de ponerse en los zapatos del otro, también con humildad reconocer que posiblemente quien más sabe de su ecosistema, de su bosque, sea seco, sea tropical, es este habitante que vivió, nació, creció ahí, ¿no? Y a partir de esto, las metodologías participativas y manuales como Sal a la Sopa te dan la posibilidad justamente de tejer estos puentes entre realidades distintas. Creo que esos dos fueron claves justamente en esta formación, en entender cómo funciona el mundo rural, del cual siempre me he sentido apasionada, Juan Carlos. Te voy a comprometer a que nos ayudes a conseguirlos. Ya. Y me voy a comprometer también a poder hacer un mini podcast, ya me comprometí también en otro, para poder dar un pequeño resumen de lo que significan estos libros y ponerlos también para el conocimiento de todas las amigas, amigos que quieran entender estos dos libros y el mundo del desarrollo. Los dos libros que estás comentando son libros de desarrollo y a mí me parece extraordinario porque obviamente lo que nos hace es ser un poquito más humildes, ¿no es cierto? Efectivamente, a veces nos ha tocado ser técnicos y nos hemos equivocado mucho, ¿no es cierto? Y luego cuando aterrizamos en campo nos damos cuenta que lo que nosotros traemos son escasamente unos conocimientos que están en la epidermis. En realidad, en el conocimiento ancestral, esto tiene pues siglos, ¿no es cierto? Y se ha ido practicando regularmente y mejorando. Tenemos que tener la humildad para aprender de eso, pero también tenemos que tener la inteligencia para sumarle estas nuevas tecnologías. Totalmente. Y entonces en esas nuevas tecnologías viene mi pregunta: ¿qué tecnologías consideras tú que son las clave para que el día de mañana se proyecten estos nuevos emprendimientos? Hablando justamente del concepto de bioemprendimiento, creo que tenemos ahora la oportunidad de todas estas herramientas digitales y el marketing digital es, yo creo que una de las posibilidades que les podemos ofrecer justamente a estos bioemprendimientos para que escalen. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos está en un rinconcito de nuestro Ecuador y posiblemente de nuestra región rica de América Latina. El marketing digital, todos estos TICs, estas tecnologías de información y comunicación pueden justamente acercarnos a estos mundos, a estos territorios para descubrirlos y para conocerlos y ponerlos en valor, pero también para generar esta economía verde, este puente en decir yo puedo hacer posiblemente una compra en línea, una compra consciente, una compra que me va a permitir a través justamente de e-commerce, de plataformas comerciales, de vitrinas, empezar a descubrir qué hay detrás de cada producto, cuál es el recorrido que tuvo. Hay tecnologías como el blockchain que ya te permiten justamente ver la trazabilidad detrás del producto y contar esta historia de esta mujer, de este hombre que está apostando justamente a través de un recurso que viene de la naturaleza, que tiene todos estos principios de sostenibilidad y que te permiten justamente conocer absolutamente las características de estos productos, ¿no? Muchos lo están haciendo y creo que ahí también tenemos mucho que aportar. En un recorrido hace unas 4 semanas, en parte justamente de este territorio donde nacimos tú y yo, era increíble
cómo los chicos ya no tienen la posibilidad de seguir en la universidad, tienen que viajar a una ciudad más grande si quieren crecer académicamente. Y ahí se abrió un debate súper interesante, ¿por qué no abrir carreras tecnológicas justamente de estas TICs, de estas tecnologías de información y comunicación, para no ser nosotros los canales, sino darles la voz a ellos y que ellos usen las herramientas que tenemos ahora para justamente contar sus propias historias con un contenido, con una estructura, enamorándolos justamente de sus raíces. Fantástico, acabas de decir exactamente lo que nos permite unir. Este es el mundo en el que vivimos ahora y que también nos permite que estos productos, estos bioproductos que son de nicho, no son un commodity, Total. El día de mañana puedan llegar a alguien que los requiere en cualquier parte del mundo. Entonces, la tecnología, y hemos hablado solamente de las tecnologías de comunicación y de información, pero existen muchas otras tecnologías que nos pueden permitir también el día de mañana mejorar esos productos, desde la técnica, con el conocimiento ancestral, pero con técnica, con tecnología. Entonces, creo que aquí tenemos también un mundo para poder seguir creciendo en cada uno de estos temas. Creo que hay mucho por hacer, mucho por aprender, y realmente creo, amigas y amigos, que de la mano de Paulina Soria, que desde hoy ya la comprometemos a que sea quien esté relacionándose permanentemente con estos bioemprendedores, podamos hacer estos proyectos de comunicación, ¿no es cierto?, a través de Huellas, para que ustedes puedan conocer mucho más de cada uno de los productos que tenemos. Paulina ha traído unos productos, los tiene en su espalda, porque hay algo que no les hemos comentado. Ella está haciendo un proyecto de bioemprendimientos fantástico, fabuloso, y realmente está uniendo ese conocimiento ancestral con emprendedoras y emprendedores de la Amazonía, con empresas que están dentro de ciudades mucho más grandes. Entonces, creo que vamos a tener la posibilidad de conocer esas historias de cerca, de tu mano, Paulina. Sí, eso va a ser justamente nuestro recorrido, y va a haber una diversidad de actores, porque en el tema de bioeconomía, bionegocios, bioemprendimientos, también hay un rol de la mujer súper importante. Y no hablo solo de la mujer en comunidad, hablo de la mujer justamente en tecnología, la mujer que comunica, la mujer que está dispuesta desde la industria a hacer puentes con todos estos posibles productos que necesitan ya escalar y volverse posiblemente en un extracto, en un aceite, en algo que a nivel industrial también dé respuesta, ¿no? Y que genere justamente una nueva economía sin despegarnos de estos criterios de triple impacto. Es decir, todas las acciones que vamos a compartir acá van a pasar por este filtro de que generen una economía verde, de que produzcan un impacto social en una comunidad, en una familia, contar las grandes, pero también las historias chiquitas que nos dejan tanta lección, tanto aprendizaje. Y también el generar respuestas al ambiente, porque si no conservamos justamente el recurso renovable que tenemos, vamos a perder justamente estas posibilidades de que generaciones que vienen conozcan estas lindas historias que nosotros tuvimos desde niños cuando caminábamos con estos fiques, con estos árboles que hablábamos hace un momento, que ya se están perdiendo y que son parte de un territorio y de una historia. Maravilloso. El día de hoy podemos decir que hemos recorrido las huellas de Paulina Soria. Obviamente Paulina tiene mucho más para contarnos, y eso va a pasar en las siguientes semanas, pero lo va a hacer en compañía de emprendedoras, de emprendedores que nos van a hacer conocer este gran mundo de la bioeconomía, de los bioproductos, de los bionegocios. El día de hoy terminamos agradeciendo a Paulina inmensamente, no solamente por habernos abierto las puertas para conocer tu historia, tus huellas, sino también por el compromiso que desde hoy tenemos para generar estas huellas de la bioeconomía y de los bioemprendimientos. Nos estamos viendo en los próximos días, y el próximo Huellas estoy seguro que ya será
con Paulina, entrando aquí al mundo de huellas con una bioemprendedora o un bioemprendedor. Hasta la próxima, amigas y amigos. Comparte y difunde este mensaje. La próxima historia la estás escribiendo tú. Queremos escucharte y compartir tu huella.